Doctora Jessica López Espejel, muchas gracias. Comunidad universitaria, les presumo a una estrellita de nuestra facultad, es egresada de la Ingeniería en Ciencias de la Computación, la doctora Jessica López Espejel. Gracias, Jessy, por estar. Muchísimas Nuevamente, gracias a ustedes por la invitación. gracias. Y bueno, lamentamos, pero los tiempos los tenemos encima y vamos a continuar. El doctor Carlos Soberville ya se encuentra por aquí. Doctor, ¿quiere abrir su cámara, por favor? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, ¿Quiere hacer una prueba de su presentación, por favor? sí, claro. Ya lo vemos muy bien en cámara. Muchas gracias. ¿Sí se ve mi presentación? Aún no. Ajá. Ya viene. Ahora sí. Si va hacia la presentación, ya vemos exacto. Ujú. Bueno, Muy bien. Perfecto. Ya la vemos en modo presentación. ¿Está usted listo, doctor? ¿listo? Muy bien. Doctor, voy a tener el honor de presentarlo. Mi nombre es Carmen Santiago, doctor. Bienvenido. Voy a permitirme hacer lectura de un documento, pues la verdad que el doctor lo resumió mucho, pero sabemos de su gran trabajo que tiene y voy a permitir dar lectura. El doctor Carlos Soberbin Montalvo es procedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su área de especialización es computación y electrónica. Cuenta con un doctorado en ciencias aplicadas, una maestría en ciencias aplicadas y es ingeniero electrónico. Entre las distinciones académicas que podemos citar, él se encuentra dentro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es perfil deseable PRODEP. Los reconocimientos que ha obtenido han sido sobre el Premio de Instrumentación y Electrónica Gustavo del Castillo y Gama en el primero y tercer lugar, así como el Best Forest Award First Place de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial AC. Actualmente tiene en gestión varios proyectos, entre ellos cito sistemas de cómputo heterogéneo y heurísticas bioinspiradas para visión artificial, diseño de sistemas dinámicos con comportamiento caótico para la encriptación de señales, algoritmo de ruteo para implementar una red de sensores alámbrica de alto desempeño, sistema de caracterización eléctrica de películas y nanoestructuras semiconductoras y procesamiento y análisis de señales complejas de muy alta intensidad, aplicaciones en nanotecnología e ingeniería biomédica. Como verán, el doctor goza con una amplia y amplio repertorio en el área especialista. Y bueno, ahora permítanme comentar un poco acerca de lo que tratará la ponencia. La computación heterogénea permite realizar tareas complejas con alto rendimiento al aprovechar diferentes arquitecturas de procesador. Su aplicación en sistemas de visión artificial ha sido relevante debido a la demanda de respuesta en tiempo real y alta precisión. Los algoritmos bioinspirados permiten optimizar los recursos de cómputo y el tiempo en la automatización de procesos. La combinación de ambos campos, computación heterogénea y algoritmos bioinspirados, es prometedor dadas las ventajas antes mencionadas. Se detallarán cómo se complementa en esta charla. Se abordarán dos proyectos en curso, a decir, metodología de evaluación de riesgo de planificación de trayectorias en cirugía mínimamente invasiva tipo cerradura usando algoritmos genéticos,
el segundo, desarrollo de sistemas de cómputo heterogéneo basado en el algoritmo de búsqueda de abejas para el seguimiento de objetos en visión. Doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues agradezco al CONACYT 2022 y agradezco al doctor Gustavo Trinidad por su invitación. Y pues vamos a arrancar porque sí tenemos poquito tiempo. Sí, este es el contenido que voy a estar platicando con ustedes. Primero, definir qué es el cómputo heterogéneo, hablar un poquito de los algoritmos bioinspirados, después les voy a comentar del nicho de estudio que estamos trabajando acá en la universidad. Luego les voy a platicar acerca de dos proyectos. Uno, planificación de trayectorias en cirugía mínimamente invasiva usando algoritmos genéticos y GPU. Y el otro proyecto, sistema SOC FPGA, basado en el algoritmo de búsqueda de abejas para el seguimiento de objetos en video. Y al final, pues hacemos unos comentarios. Ok, arrancando. ¿Qué es el cómputo heterogéneo? Bueno, como su nombre lo dice, se trata de sistemas que involucran diferentes tipos de arquitecturas de procesador. Por ejemplo, hay sistemas que incluyen las llamadas GPU, que son las unidades de procesamiento gráfico o conocidas, muy conocidas, por ejemplo, por las personas que diseñan juegos, lo que son los videojuegos, ¿no? Y el uso de CPUs en combinación con GPUs, se puede tener un sistema heterogéneo básico. Un sistema homogéneo sería aquel que utiliza un solo tipo de arquitectura, ¿sí? Un solo tipo de arquitectura para desarrollar una tarea computacional. Ok. Hay algunos otros dispositivos heterogéneos más complejos. Por ejemplo, existen los llamados SOC FPGA, que en un mismo circuito integrado incluyen a un procesador convencional, una arquitectura RISC, y en la misma cápsula incluyen un FPGA, a su vez asimismo incluyen lo que llamamos los DSPs y otras unidades de procesamiento diferentes a la convencional que conocemos, ¿no? Al CPU convencional. Entonces, son algunos ejemplos. Pero vamos a ver cuál es la motivación de nosotros por trabajar con este tipo de sistemas de cómputo heterogéneo. Entonces, aquí yo les muestro una lista donde hago una comparación entre cómputo heterogéneo y cómputo homogéneo, que es el tradicional. Entonces, el cómputo homogéneo, pues sí se permite la paralelización con unidades de procesamiento que tienen una arquitectura similar, como ya lo había comentado. En el cómputo heterogéneo, la paralelización con unidades de procesamiento es de diferentes arquitecturas. Entonces, ahí tú tienes grandes ventajas. Por ejemplo, puedes distribuir las tareas de manera que los diferentes procesadores pueden estar realizando diferentes tareas y de acuerdo a las características de cada procesador se elige qué tarea van a desarrollar. Por ejemplo, si se requiere control, podemos elegir a un procesador convencional, un CPU convencional. Si se requiere un cálculo exhaustivo, lo que es cálculos aritméticos exhaustivos, se puede elegir un FPGA o una GPU. Entonces, en el caso de los homogéneos, pues todas las unidades de procesamiento se van a dedicar a la misma tarea. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del cómputo heterogéneo, que tú puedes particionar las actividades de acuerdo a las características de los procesadores que tú estés eligiendo, ¿no? Para trabajar. Entonces, la otra de los puntos es que el cómputo homogéneo pues permite mayor portabilidad en los códigos, todo lo que es la programación, y la coordinación entre los elementos pues es más simple. Tiene lógica porque pues estamos hablando de procesadores que son similares. A lo mejor
puedes tener el caso de procesadores con mayor capacidad que otros, pero siguen teniendo la misma forma de trabajo, o sea, vas a ocupar el mismo tipo de programación. Sin embargo, en el cómputo heterogéneo, los códigos pueden ser muy variados, dependiendo de las arquitecturas con las que estés trabajando. Entonces, esa podríamos decir que es una de las desventajas que tiene el cómputo heterogéneo. Por otro lado, en cuanto al rendimiento y consumo energético, pues vamos a tener mayor ganancia en el cómputo heterogéneo, principalmente porque tú puedes decidir qué tipo de tarea realizan los diferentes procesadores y de qué manera se puede realizar esa tarea. Es decir, tú puedes elegir si se trabaja con una arquitectura del tipo SIMD, que son de instrucción simple y múltiple dato, o que son arquitecturas más complejas, por ejemplo, múltiple instrucción y múltiple dato. En el caso del cómputo heterogéneo vamos a tener ventajas no solamente en el consumo energético, sino en el ahorro de recursos de cómputo, y pues esto tiene implicación, por ejemplo, en toda lo que es la tecnología móvil, los celulares, las tablets y todo lo que tiene que ver con el tema del Internet de las cosas o el IoT, que lo conocen, ¿no? Entonces ahorita actualmente se está dando un gran auge en el uso del cómputo heterogéneo para resolver problemas que requieren soluciones de bajo consumo energético y de alta portabilidad. ¿Sí? Entonces, estas son las razones del cómputo heterogéneo. Aquí les muestro un ejemplo. Aquí les muestro otro ejemplo, que este es el que estamos nosotros trabajando con más interés debido a la complejidad que tiene este tipo de tarjetas. Esta es una tarjeta de desarrollo para SOC FPGA. ¿Qué significan las siglas SOC? Es System on a Chip, y FPGA, pues ya sabemos que es Field Programmable Gate Array. Entonces, este es un sistema en una sola cápsula que incluye un arreglo de compuertas programables en campo. La parte, digamos, más compleja de esta tarjeta está en el centro, en esta cajita que ustedes observan, que estoy marcando con mi mouse. Ahí en esa cajita está la mayor parte de la complejidad de esta tarjeta de desarrollo. Y este otro elemento que estoy marcando es una memoria convencional, común, que ustedes encuentran en las computadoras. Es una memoria RAM, una DDR, ¿no? Esta es la arquitectura más detallada del SOC FPGA. Lo que está dentro de esa capsulita que les mostré, de esta que es la parte más cara de esa tarjeta, la más costosa, incluye dentro un par de núcleos ARM y incluye el FPGA. A la parte del ARM se le llama el sistema de procesamiento, y a la parte del FPGA se le llama la lógica programable. Ambas están interconectadas o están comunicadas mediante un bus paralelo de alto rendimiento llamado AXI. Entonces, este bus, aparte de que es de alta eficiencia, que es paralelo, este bus puede ser diseñado a la medida, o sea, tú lo puedes caracterizar, tú puedes decidir cómo funcione, y puedes combinarlo con otras técnicas de ahorro de energía, como el DMA, que es el Direct Memory Access, el acceso directo a memoria. Entonces, de esta manera, este tipo de complejidad en un solo chip nos permite, pues, resolver diferentes tipos de problemas con un alto rendimiento. Luego vamos a pasar a qué son los algoritmos bioinspirados. Pues para hablar de los algoritmos bioinspirados, primero hay que hablar de lo que es la inteligencia artificial. Y pues existen muchas definiciones, es un área muy amplia, pero a lo mejor muy resumido, esta área se trata o su principal objetivo es emular o replicar los procesos cognitivos
en máquinas. Para este caso, para ciencias de la computación, pues nosotros lo que buscamos es que se replique estos procesos cognitivos en computadoras, ¿no? O en arquitecturas, las cuales nosotros podemos configurar o las podemos definir cómo va a ser su comportamiento. Entonces, donde normalmente va a involucrar un código, que ese código le va a decir a esa computadora cómo emular, por ejemplo, el cerebro de un gato, o por ejemplo, el cómo aprende un niño, u otros ejemplos que podríamos poner. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, pues hay varias categorías. Están los algoritmos bioinspirados, está la lógica difusa, está la minería de datos, y hay otras más. Aquí nada más les puse estas tres en el siguiente nivel, y les marco en amarillo el que a nosotros nos interesa, que son los algoritmos bioinspirados. Y dentro de los algoritmos bioinspirados están las redes neuronales artificiales, están las metaheurísticas y están los algoritmos inmunológicos. Nosotros lo que nos interesa para este proyecto son, y para estos proyectos que traemos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis, lo que nos interesa pues, son las metaheurísticas. ¿Por qué nos han interesado las metaheurísticas? Es una muy buena pregunta. Y pues las metaheurísticas pues son algoritmos que que también se les llama algoritmos evolutivos, o que también los podemos ver como inteligencia de enjambre. Es decir, este tipo de algoritmos replican el funcionamiento o el comportamiento de un conjunto de individuos o de una población de individuos. En este caso, esos individuos pueden ser abejas, pueden ser hormigas, pueden ser peces, pero a su vez también replica el cómo evolucionan o de qué manera por ejemplo, en el caso del que les voy a poner, en el caso de las abejitas, por ejemplo, el cómo buscan alimento, el cómo se organizan y el cómo se comunican, ¿no? Entonces, las metaheurísticas normalmente se basan en esos comportamientos, y pues nosotros, las diferentes metaheurísticas pues replican diferentes, digamos, metáforas, replican diferentes de metáforas de cómo se comportan estos individuos. En este caso les muestro el ejemplo del algoritmo HSA, que es el Honey Bee Search Algorithm, o el algoritmo de búsqueda de las abejas, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo les muestro la primera etapa de la metáfora, que es la búsqueda en el ambiente. Entonces salen todas las abejitas, y las abejitas buscan el alimento, buscan las flores. Entonces, algunas abejitas van a encontrar mucho alimento, como lo muestro aquí en el... Ay, caray, se me fue. Van a encontrar gran cantidad de alimento, y otras a lo mejor encuentran muy poquito alimento, otras no, puede ser que no encuentren nada, ¿sí? Entonces, esta metáfora de la búsqueda en el medio ambiente, esto se podría ver como un frame, como un cuadro de una imagen, donde salen las abejitas a buscar algo, a encontrar alguna cosa que nosotros le pedimos a las abejitas. En este caso, a las abejitas artificiales les podemos pedir que identifiquen algún objeto de interés, ¿sí? Y luego en la segunda, en la toma de decisiones, ahí las abejitas regresan a la colmena, y las abejas que tuvieron un mayor puntaje, es decir, las abejas que encontraron mayor cantidad de alimento, son aquellas que van a reclutar más individuos. Las que encontraron menor alimento, pues reclutan menos individuos.
Entonces, ahí se da lo que es la toma de decisiones y de esa manera se optimizan los recursos disponibles. Entonces, nosotros tenemos las abejitas artificiales y nosotros vamos a mandar una gran cantidad de acuerdo a la respuesta que nos dieron las abejas exploradoras, que es la parte de la primera etapa, ¿no? Entonces, esta etapa, la de la toma de decisiones, es la etapa más importante de la metaheurística, donde tiene que ver, pues, la función objetivo o de aptitud, que es la que permite evaluar cuál de las abejitas es la que va a tener más, más reclutas o va a tener más recursos de cómputo, en el caso de pasándolo a la parte computacional, para pasar a la siguiente etapa, que ahora sí ya sería la búsqueda dirigida. Entonces, así las abejitas que fueron reclutadas se mueven a las zonas donde se encontró la mayor cantidad de alimento que les indicó las abejas exploradoras. Entonces, esto nosotros lo publicamos en un artículo que se llama Automata Design for Honeybee Search Algorithm and its Application to 3D Scene Reconstruction and Video Tracking. Este artículo, pues no es muy viejito, es reciente, es del 2021. Y aquí lo que hicimos nosotros es esto que les platiqué, proponerlo en el diseño de un autómata. ¿Sí? Aquí les muestro varios ejemplos de metaheurísticas y algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, está la colonia artificial de abejas, que la metáfora es el pulular de las abejas mineras alrededor de su colmena, y pues aquí la aplicación es problemas generales de optimización. Este es el que les acabo de platicar en la diapositiva anterior, el 2. El 3 está otro muy conocido, que es la optimización de la colonia de hormigas. Y pues aquí el uso de feromonas para encontrar un camino óptimo es la metáfora. Y pues algunos problemas generales de recorrido óptimo. Por ejemplo, en el diseño de PCBs, de lo que es placas de circuitos electrónicos, se usa mucho. Y bueno, está otro que es muy conocido, tiene mucho uso y digamos que es el más popular en esto de las metaheurísticas, es el Particle Swarm Optimization, y es el comportamiento colectivo de animales gregarios como hormigas, aves o peces, es muy general, y pues problemas generales de optimización. Bueno, con esto ya que les platiqué, entonces, ahora sí les quiero presentar cuál sería nuestro nicho de estudio, lo que nosotros hemos estado desarrollando estos últimos años. Es la combinación de la computación heterogénea, los algoritmos bioinspirados y la visión artificial. ¿Por qué para nosotros esto resultó relevante? Porque nosotros nos dimos cuenta que al combinar la computación heterogénea y los algoritmos bioinspirados, podíamos tener soluciones mucho más óptimas, implementaciones que ahorraban energía, implementaciones que requerían menos recursos de cómputo y sobre todo para problemas complejos como son los problemas de visión artificial. Por ejemplo, ¿qué problemas de visión artificial? Por ejemplo, el seguimiento de objetos en video. Ese es un problema que actualmente todavía no está al 100% resuelto. No hay un artículo que demuestre que su precisión es del 100% y que la velocidad puede ser superior a los 30 frames o en las cámaras más modernas a los 240 frames por segundo. Eso es por poner un ejemplo de problemas complejos de la visión artificial. Otro problema complejo es, por ejemplo, la reconstrucción 3D de escenas y otros problemas, la clasificación de imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros detectamos que la computación heterogénea y los algoritmos bioinspirados se complementan muy bien para resolver problemas de visión artificial. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nosotros quisimos es también darle un enfoque, una aplicación a problemas de salud, a problemas de ingeniería biomédica. Entonces, pues sí, hemos estado proponiendo diferentes proyectos, pero estos que les voy a platicar
son los que pues, más estudiantes han tenido trabajando, ¿no? Tenemos más resultados ahí. Realmente todo lo que les muestro es producto de un trabajo en equipo, varios profesores, varios alumnos, desde alumnos de licenciatura hasta alumnos de doctorado. Entonces, inclusive alumnos que hacen sus prácticas o su servicio social han colaborado con nosotros y nos han permitido llegar a este tipo de resultados. Uno de los proyectos es planificación de trayectorias en cirugía mínimamente invasiva usando los algoritmos genéticos y una GPU. El otro es un sistema SOC-FPGA basado en el algoritmo de búsqueda de abejas para el seguimiento de objetos en video. Entonces, aquí el planteamiento del problema del primer proyecto que les quiero platicar, donde se involucra la computación heterogénea, los algoritmos bioinspirados, en este caso los algoritmos genéticos, y un problema de visión artificial enfocado a la salud. En este caso es para apoyar a los neurocirujanos en intervenciones a las que les llaman de tipo keyhole o de tipo cerradura. Esos tipos de intervenciones tienen la ventaja de que la incisión que se hace al paciente puede ser de tamaño muy pequeña. Esa incisión de tamaño muy pequeña, así como lo marco con el mouse en el lado derecho, esa incisión tan pequeña permite menos daño, hacerle menos daño al paciente, pero por otro lado, por otro lado se vuelve un reto encontrar cuál es la trayectoria más viable, la trayectoria con menor riesgo, menor daño al paciente para llegar al tumor. ¿Sí? Lo que se hacía tradicionalmente o que se sigue haciendo todavía es hacer una incisión, una área de incisión muy grande, donde se rompe prácticamente el cráneo de la persona, se deja expuesto el cerebro. Ahí hay mucho daño a la persona, pero se tiene mayor facilidad para llegar al tumor. Hay menor posibilidad de riesgo en las estructuras internas del cerebro, pero sin embargo hay un daño muy grande a la persona. Entonces, esta técnica Keyhole pues, ha venido a beneficiar en mucho la recuperación de los pacientes después de intervenciones de este tipo. Nosotros lo que queríamos hacer es apoyar a los neurocirujanos. En este caso trabajamos con el Hospital Central de aquí de San Luis Potosí. El Hospital Central puedo decir que es el hospital público más importante de San Luis Potosí. Y pues ellos ahora sí que nos recibieron con gusto para poder hacer este trabajo y hacer nosotros una propuesta. Entonces, lo que nosotros queremos en el planteamiento del problema es, mediante cirugías de tipo cerradura, lograr trayectorias lo menos dañinas al paciente y, por otro lado, que estas trayectorias puedan servir como asistencia a los neurocirujanos, o sea, que les permitan a ellos determinar de una manera más rápida cómo intervenir a la persona. Entonces, las estructuras de riesgo que nosotros estuvimos utilizando fue la superficie craneal, los ventrículos y los vasos sanguíneos. Ya existen librerías que están hechas para C y para C++. Está la de la MITK, que es Medical Imaging Toolkit, que combina el ITK y el BTK, y nosotros podemos hacer la reconstrucción de las imágenes. Todo esto es con tomografías que nos dieron los médicos, nos pasaron varios casos de estudio, y todo esto pues, se publicó en un artículo. Este artículo salió en el 2020, que es Risk Assessment Methodology for Trajectory Planning in Keyhole Neurosurgery Using Genetic Algorithms. Entonces, este artículo se publicó en este journal, que es un journal dedicado a robótica médica y computación, computación para asistencia en cirugías. Esta imagen que les muestro es lo que nosotros presentamos en el artículo. Básicamente, los pasos que se muestran en la parte de arriba, que son las actividades de los neurocirujanos, se mantiene igual en la metodología convencional. Lo que nosotros hicimos diferente son los cuadros que muestro en rojo, donde se muestra ahí, por un lado, la generación del mapa de riesgo
que nosotros agregamos múltiples voxeles de riesgo, y el otro cuadro rojo, que es la generación de trayectorias mediante los genetic algorithms, que en este caso es la metabolística que empleamos. Entonces, lo que aquí nos ayudó la GPU fue para acelerar la obtención del mapa de riesgo. Eso por un lado, porque nosotros tenemos que procesar slice por slice, o lo que es cada capa que nos dan de la tomografía. La tomografía, pues las tomografías pueden ser de alta resolución. Es decir, cada capa, la separación entre cada capa puede ser del orden de 1 milímetro, 2 milímetros. Y tú tienes que hacer la reconstrucción 3D del cerebro, y a la vez por capa tienes que ir generando el mapa de riesgo para que nosotros indicar por dónde vamos a llegar al tumor. Entonces, todo eso se hace utilizando una función objetivo. ¿Sí? Y esa función objetivo es con la que nosotros definimos el comportamiento de nuestro algoritmo genético, y de esa manera el algoritmo genético nos permitió encontrar las trayectorias idóneas para llegar a ese tumor. Entonces aquí en esta otra diapositiva les muestro pues, la evaluación que se realizó. La evaluación cualitativa de los expertos demostró que las trayectorias son adecuadas. Las trayectorias para colocación de electrodo, ese fue el tema uno de los temas que nos permitieron trabajar los doctores, uno de los pacientes, y el otro paciente fue el acceso a tumor intraventricular. Entonces aquí se muestra en la imagen del lado izquierdo las trayectorias que nosotros proponemos, que es la verde, la color verdecito, y la color rosa es la que propone el neurocirujano. Entonces evaluamos y más o menos salimos muy parecidos en los resultados. Aquí la que están proponiendo los neurocirujanos son neurocirujanos expertos, con mucha experiencia. Entonces ellos son los que están proponiendo. Nosotros del lado derecho proponemos la verde, y la rosa es la que proponen los neurocirujanos. Las áreas de oportunidad de este proyecto fueron muchas. Una de ellas fue incluir lo que se llama las tractografías de materia blanca. Entonces, lo que nos decían los doctores es que si lográramos esto, incluirlas en el procesamiento, entonces esto sí sería un gran apoyo para todos los neurocirujanos. Y no solamente esto se podría trascender o podría aprovecharse en otro tipo de cirugías. ¿Sí? Entonces, la otra cosa, imágenes de resonancia magnética funcional para localizar la dominancia hemisférica y la corteza motora, áreas del lenguaje esencial, entre otras. Esto es para evitar daño en ese tipo de áreas. La otra que tenemos como opción de mejora, pues es hacer el procesamiento de etiquetado de riesgo utilizando el SOC FPGA. Anteriormente usamos GPU, pero la idea es utilizar el SOC FPGA. Implementar el proceso de búsqueda de trayectorias con otras técnicas como optimización por colonia de hormigas, que es el ACO, inserción de mapa de riesgo y trayectorias en sistema de navegación, que esto es más para entrenamiento a neurocirujanos nuevos, y proponer trayectorias de tipo curvo, que eso también sería un reto muy grande. Actualmente nosotros hemos logrado solamente resolver el problema para trayectorias rectas o lineales. Entonces los instrumentos que tienen los médicos también pueden seguir trayectorias curvas, y eso podría ser una gran ventaja. Este es el otro proyecto que tiene que ver más con el seguimiento de objetos en video. Lo trabajamos con la arquitectura de cómputo heterogéneo SOC FPGA, que ya les platiqué anteriormente. Este es el problema que nosotros resolvimos. ¿En qué consiste el seguimiento de objetos en video? Pues lo que consiste es primero en identificar el objeto u objetos que queremos seguir en esa secuencia de video. Y una vez que lo identificamos, el reto que sigue es irlo siguiendo en las diferentes
frames o cuadros de video, en esa secuencia de frames o cuadros de video. Entonces, el tiempo real, más o menos, nosotros lo propusimos en un artículo, es 30 cuadros por segundo. Ya sabemos que la vista puede más o menos funcionar alrededor de 30 cuadros por segundo y puede ser engañada la vista humana, ¿no? Por ejemplo, la de 24 cuadros por segundo fue lo primero que se hizo en el cine para que las personas pudieran ver una secuencia. ¿Qué posibles aplicaciones biomédicas puede tener esto del video tracking? Nosotros investigamos que se podría emplear en elastografía para detección de tumores. Se podría también aprovechar en el estudio del movimiento de articulaciones para medicina deportiva y en realidad aumentada para entrenamiento médico. Y en la propuesta de la solución con el SOC FPGA y con el autómata que ya habíamos resuelto, eso lo publicamos en este artículo que se llama Automata Design for Honeybee Search Algorithm and its Application to 3D Scene Reconstruction and Video Tracking. Este artículo publicado en Swarman Evolutionary Computation, que es un journal de muy alto factor de impacto, y pues es de la comunidad de cómputo evolutivo, y pues es una de las más fuertes. ¿Qué hicimos nosotros? Del lado izquierdo les muestro el autómata. Este es el autómata simplificado, donde los cuadritos en azul son los estados en los que se tiene que hacer un control intensivo, una toma de decisiones intensiva. Y en el verde les estoy mostrando lo que es un procesamiento en los cuadritos, en los circulitos verdes, los estados verdes del autómata. Ahí se hace un procesamiento exhaustivo de datos. En este caso es cuando estamos haciendo el análisis y procesamiento de las imágenes. Entonces, las flechitas azules muestran lo que es la retroalimentación positiva y las verdes la retroalimentación negativa. ¿Sí? Entonces, este es el autómata y nosotros detectamos que pues, esas dos fases, la S1 y la S4, eran las más exhaustivas en cálculo, porque precisamente esas eran las fases o las etapas en las que el algoritmo de la búsqueda de abejas tenía que resolver la función de aptitud en todo el cuadro de imagen. Obviamente, si lo hacemos con las abejas, esas opciones de resolver para todos los cuadros posibles o encontrar el objetivo o el target, pues iba a ser dirigido y no íbamos a tener que hacer el procesamiento de todo el cuadro de imagen. Entonces, eso fue lo que nos permitió esta combinación del algoritmo de la búsqueda de abejas con la arquitectura SOC FPGA. Entonces, lo que nosotros detectamos fue que todos los estados donde se hace control, donde se toman decisiones, es en la parte PS, en la parte del sistema de procesamiento, en el dual core que teníamos disponible en el mismo chip. Ahí implementamos toda la parte de decisiones, de control. Y en la parte PL lo que nosotros hicimos fue resolver la función de aptitud del algoritmo de búsqueda de las abejas. Nosotros lo que empleamos como función de aptitud fue el ZNSC, que es una medida de semejanza, ¿sí? Que es una medida de semejanza entre dos imágenes. Prácticamente es un método estadístico. Bueno, hicimos la prueba de calibración de nuestra propuesta y obtuvimos buenos resultados. Del lado izquierdo se muestra el cuadrito que queremos encontrar. Está en verde. Y del lado derecho se muestra lo que en más intenso se muestra
donde está el objeto a encontrar, y en muy bajo está lo que no detectó las abejitas. Entonces las abejitas que tenemos se posaron todas en ese punto más intenso, todas fueron a ese punto, y se nota en los otros cuadros, en los círculos azules claros, que también hubo abejitas que se movieron ahí, donde precisamente también aparece de alguna forma el objeto a buscar. Al evaluar nuestra propuesta, nosotros lo que queríamos era lograr el tiempo real. Entonces, como ya les comenté en diapositivas anteriores, el tiempo real que nosotros marcamos fue 30 frames por segundo. Nosotros hicimos una evaluación utilizando un dataset muy conocido. Ese dataset se llama ALO, y es un dataset que tiene más de 300 videos. Es el Amsterdam Library of Ordinary Videos, y es este dataset permite además comparar nuestro desempeño con otros trackers, con otros propuestas de seguimiento de objetos en video. Entonces, lo que les muestro aquí en la gráfica es por el lado izquierdo, les muestro lo que es los cuadros por segundo. En el eje horizontal muestro el número de video. Entonces, hasta más de los 300 videos hicimos las pruebas. 316 videos es lo que tenemos. Y en azul marino les muestro la curva que es relacionada al SOC FPGA más el algoritmo de búsqueda de las abejas. En azul marino. En azul más claro les muestro la misma solución, pero en CPU-GPU. Y notamos que la solución con el SOC FPGA resultó pues la que sí logra el tiempo real. Y pues no solamente eso, sino que también al medir las diferentes características del diseño, detectamos que lo más relevante era el muy bajo consumo energético que mostraba la solución SOC FPGA comparada con la CPU-GPU. Y esta es la gráfica del consumo de potencia. Y aquí notamos que nuestra propuesta de CPU-GPU consume alrededor de 230 watts, y la propuesta SOC FPGA consume alrededor de 5 watts, sin detrimento, sin caída en la precisión de los resultados para todos estos videos. Entonces, este dataset ALO incluye diferentes videos con diferentes retos o diferentes categorías de videos. Desde, por ejemplo, donde los objetos a seguir son muy pequeños o los objetos a seguir son muy grandes, o los objetos son casi del color del fondo, etcétera, ¿no? Hay varios retos ahí. Y pues ya para terminar les quiero dar algunos comentarios finales de esta charla. Como conclusión es que la computación heterogénea y las metaheurísticas se pueden complementar para obtener soluciones más eficientes a tareas de visión artificial. Nuestros experimentos confirman el ahorro energético y de recursos de cómputo, además de la reducción de tiempo en las tareas de visión artificial sin pérdida de la precisión. En ambos proyectos presentados se pueden hacer mejoras desde un enfoque de hardware y software, lo que permite identificar un nicho de estudio para continuar proponiendo soluciones. Otro punto es mejorar el diseño de hardware y software. ¿De qué manera podemos proponer otras arquitecturas de paralelización? Podemos también agregar más núcleos o trabajar en arquitecturas más complejas. Por ejemplo, existen otras arquitecturas como el SOC FPGA y también incluye GPU en la misma cápsula, ¿no? Entonces es un SOC, es un CPU, GPU, FPGA. Entonces toda esa complejidad en un mismo circuito integrado. Otras técnicas de optimización, ahorita nosotros hemos utilizado algoritmos genéticos y el algoritmo de búsqueda de las abejas, pero podemos proponer el PSO, el ACO, el ABC y adaptarlos, esos algoritmos muy conocidos,
adaptarlos a nuestros problemas para ver qué sucede. Mejorar la precisión de las tareas de visión artificial. Entonces ahí, en ese sentido, podemos pensar en el cálculo de la entropía, en máquinas de soporte vectorial, en otras medidas de semejanza, no solamente el ZNSC. Probar con otras aplicaciones de procesamiento de imágenes, por ejemplo, clasificación de imágenes, reconstrucción 3D de escenas. En el momento hemos trabajado solamente con video tracking y también con reconstrucción 3D de escenas. Enfocarlo a aplicaciones biomédicas, diagnóstico de enfermedades, medicina del deporte, cuidado de adultos mayores, etc. Y bueno, pues eso sería mi charla. Quedo a sus órdenes para posibles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Maestra Carmen, procedemos con las preguntas. Adelante, por favor, doctor. Ok, Carlos, voy a proceder a leer algunas preguntas que están en el chat. Aquí tenemos una, dice, nos pregunta, ¿cuál es el costo de un sistema heterogéneo, particularmente con FPGA? Híjole, esa es buena pregunta. Hay de diversos costos. De acuerdo al problema que quiera resolver, pues si el problema, por ejemplo, para nosotros que nos ha interesado lo que es visión artificial, problemas de visión artificial, las tarjetas que nosotros usamos sí deben de ser de mayores recursos computacionales. Y esas tarjetas pueden andar desde los 30,000 pesos hasta los 90,000 pesos. En el entendido de que estas tarjetas son de evaluación, es decir, cuentan con diferentes periféricos y cuentan con ventajas para hacer el debugging, para hacer toda la parte del desarrollo del proyecto, ¿no? En el SOC FPGA. Entonces, cuando tu solución ya la tienes lista al 100%, el costo del puro circuito integrado SOC FPGA es mucho menor. Podemos decir que los costos de los circuitos pueden ser 15,000, 20,000 pesos para proyectos muy complejos. Bueno, actualmente la tarjeta que tenemos más costosa es de alrededor de 130,000 pesos. Es una tarjeta SOC FPGA que tiene una capacidad de emulación del orden de 2 millones de compuertas, más aparte tiene 900 DSPs, Digital Signal Processing Units, y tiene un dual core ARM A9. Entonces, esa tarjeta está bastante poderosa, pero pues sí es para aplicaciones pues ya más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, la estamos usando para seguimiento de objetos en video y para aplicaciones en reconstrucción 3D y sobre todo en esto de apoyar a los neurocirujanos o a los médicos, ¿no? No sé, con eso yo creo que contesta la respuesta, yo creo. Yo creo que sí. Oye, una pregunta, ahorita que lo mencionaste, con respecto a las FPGAs, incluso para abundar un poquito en lo que acabas de comentar, bueno, aquí nosotros en la Facultad de Computación, en laboratorios de hardware, precisamente tenemos FPGAs de Xilinx. Son prácticamente las tarjetas de desarrollo educativo. Sin embargo, por ejemplo, hay laboratorios especializados como el que tenemos a cargo de robótica móvil, donde tenemos básicamente de Terasic, ¿no? Y Altera. En ese sentido, ¿la tarjeta que mencionas es de la familia Stratix o es de la Ciclón? Esta que yo tengo es de la empresa Xilinx. Ah, es de Xilinx. Y es de la familia, esta es de la familia Zinc. Ajá, ok. Y esta tarjeta, de hecho esta tarjeta que tengo es la que tengo aquí en la imagen que les muestro. Claro. Sí, esta tarjeta es la ZC706, así se llama, ZC706. Okay. Y esta si tú ves las typical applications, todo lo que es para lo que se usa, es principalmente para todo lo que tiene que ver con visión artificial. Por ejemplo, video tracking, por ejemplo,
reconstrucción 3D de escenas, clasificación con alta precisión. Entonces, este tipo de los SOCs, que es la pura tarjetita, lo que está en medio, se pueden, por ejemplo, poner en un dron. Y en un dron, pues esto, la ventaja que le daría al dron es el ahorro energético que tienen estos circuitos integrados y la alta capacidad de procesamiento que tienen, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta del chat. Nos pregunta el doctor Miguel Morales Sandoval, por cierto, de Tamaulipas. Dice, gracias por la charla. En su opinión, ¿qué tan factible es contar con plataformas de cómputo heterogéneo de propósito general no creadas para un algoritmo específico? Esto es, una plataforma de cómputo heterogéneo que pueda ser programable por usuarios no necesariamente expertos en el área de cómputo heterogéneo y que el programador solo se preocupe por la lógica de su aplicación y no los detalles de cómo organizar y comunicar los distintos dispositivos. Gracias. Muy, muy buena pregunta, agradezco la pregunta, muy buena. Hay diferentes formas de desarrollar diseñar estos sistemas heterogéneos. Una de ellas se le llama High Level Synthesis. Y esa opción le permite a personas que no son expertas por ejemplo, en diseño de arquitecturas o, por ejemplo, en lo que es lenguajes de descripción de hardware que no tienen una expertise en ese tipo de lenguajes, les permite, mediante toolbox que ya existen, les permiten generar diferentes procesadores. Entonces, esos que se generan en la tarjeta, en el SOC FPGA, lo que se hace es que esos diseños no los tienes que programar desde cero. Solamente lo único que tienes que hacer es configurar su funcionamiento desde un enfoque de alto nivel. Entonces, lo que te permite algunos entornos de desarrollo, por ejemplo, como el Vivado. El Vivado es un entorno, pues, muy versátil y muy flexible, que si tú sabes programar en C, tú podrías diseñar todo tu sistema heterogéneo, totalmente lo podrías hacer en C. Pero lo que sí tendrías que hacer es definir qué cosas van a estar en el FPGA y tendrías que utilizar las plantillas que ya existen de los diferentes procesadores. Se les llama soft processors. Entonces te da una plantilla Vivado para que tú puedas utilizar esos soft processors. Por otro lado están los hard processors, que tú también los puedes conectar sin necesidad de que seas un experto en diseño electrónico o diseño de arquitecturas computacionales. No sé si por ahí va a lo mejor resuelve la duda. A lo mejor. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. De todos modos, doctor Miguel Morales, si tiene Aquí van mis datos. adelante. Exacto. Otra pregunta de David Ruiz Herrera. Vamos a ver cómo la responde el buen amigo Carlos. ¿Qué sistema es mejor para usted? ¿Heterogéneo u homogéneo? Muy buena esa pregunta. ¿Qué sistema es mejor? Híjole, pues es que todos los sistemas pueden ser mejores dependiendo para la tarea que quieres emplearlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tema de nosotros de video tracking, si queremos hacer un barrido exhaustivo, queremos hacer un chequeo exhaustivo de todo el frame para encontrar ahí la esferita que se va moviendo, lo que convendría más es, en lugar de SOC FPGA, lo que conviene utilizar es GPU, ¿sí? Entonces, cuando vas a hacer un procesamiento exhaustivo, por ejemplo, en imagen, conviene más utilizar una arquitectura heterogénea CPU-GPU o una arquitectura SOC FPGA. Pero cuando utilizas ya un algoritmo para optimización, que en el caso utilizamos el algoritmo de la búsqueda de abejas, pues ahí sí ya la solución más pertinente es el SOC FPGA, ¿sí? Y eso se demuestra en la medición, ¿no?, que hicimos del rendimiento. Una, porque se logra el tiempo real, y dos, porque el consumo energético es de 3 órdenes de magnitud mayor en el caso de la GPU.
Entonces, ¿qué recomiendo? Pues yo digo que es dependiendo del problema que quieras resolver, ¿sí? Entonces, ahí lo que tú como diseñador, tú lo que tienes que analizar es el problema, el algoritmo, y entonces hacer particiones y decir qué tipo de procesador puedo usar para qué tipo de tareas. Y eso es lo que se hace en computación heterogénea, es decidir qué tareas y a qué tipo de procesadores. Y eso es donde se pone interesante ahí el diseño. Muy bien. Bueno, ahora un comentario de Berenice del Carmen Carmona Morelos. Gracias por compartir su experiencia en la materia, doctor Carlos Suberville. Muchas gracias. Toda aportación de la computación evolutiva es un valor para cada modelo. Otro comentario, pregunta, nos pregunta Simón Sanat. Dice, ¿el algoritmo genético y GPU se utilizan ya en todos los hospitales o solo en algunos? Lo que la propuesta de nosotros al momento solamente se emplea en el Hospital Central de aquí de San Luis Potosí, porque todavía estamos en proceso de patentar la solución en conjunto con el hardware. Y la idea es embeber esta solución en SOC FPGA para poder patentarlo el diseño. Entonces todavía está solamente en el hospital de aquí de nosotros. Pero sí la idea es que eventualmente se pueda usar en todos los hospitales aquí en México. Muy bien, pues en lo personal para mí ha sido un gusto presenciar esta ponencia, igual que los compañeros de la Facultad de Ciencias de la Computación y externos, muchos invitados que tenemos, sobre todo en lo particular porque esta área ahorita como la has retomado, doctor Carlos, es muy importante en el proceso de formación de los estudiantes que esperamos, como ustedes lo acaban de ver, hay una oportunidad enorme de hacer, incluso trabajar en los posgrados en San Luis Potosí, sobre todo en el área de cómputo evolutivo, de inteligencia artificial, e interesante sobre las arquitecturas heterogéneas que por favor en la carrera pues se centren un poquito a ver estos dispositivos. Sabemos que dan miedo, nosotros cuando los recibimos también son dispositivos bastante sofisticados que nos espantan, pero realmente hay una maravilla detrás de ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor. Y maestra Carmen, por favor, adelante. Doctor, me voy a permitir dar lectura a un agradecimiento por parte del comité. Doctor Carlos Soberville Montalvo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, presente. El comité organizador del Cuarto Congreso Internacional y 12º Congreso Nacional de Ciencias de la Computación, CONACYT 2022, le agradece su invaluable apoyo en impartir la conferencia magistral titulada Computación heterogénea y algoritmos bioinspirados para visión artificial, el día 5 de octubre a las 12 horas en modalidad virtual. Sin otro particular, le agradecemos su atención y atenciones y el honor de compartir sus conocimientos a nuestra comunidad académica y científica. Atentamente, firmamos al calce el comité organizador. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo a Gustavo, que ahí me animó a participar. Le quedo a la orden para cualquier duda, comentario, cualquier colaboración, que estamos ávidos de colaborar, de trabajar en equipo, y pues vamos empezando. Yo creo que este puede ser el comienzo para trabajar con la UAP. Perfecto, doctor. Muy Claro que sí. Muy Le agradecido. tomamos la mano. Muchas gracias. Le haremos llegar su constancia por medio del correo electrónico, pues un poco más tarde. Doctor, gracias. Buenas tardes a todos. Seguimos por la tarde en taller. Por favor, tenemos 2 talleres a los cuales se pueden todavía inscribir. Ampliamos los cupos, entonces pueden hacerlo. Uno es en visión por computadora, que bien podría ser la continuación de esta charla, y el segundo es en redes Cisco. Los esperamos a las 4 de la tarde, los que se inscribieron. Continuamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Ya saben, hacemos una pausa sobre nuestro Congreso Nacional e iniciamos nuestro Congreso Internacional. Empezamos con una conferencia magistral a cargo del doctor
Adolfo Guzmán Arenas, quien nos acompañó en la inauguración, y verán que, pues así como este día estuvo la jornada bastante productiva, mañana también tendremos una igual. Muchísimas gracias, buen provecho, nos vemos en un ratito, pasen lista. Muchas gracias, staff. Bien, muchas gracias. Gracias al equipo de soporte técnico de la plataforma. Gracias. Gracias a todos por estar. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Buen provechito. Gracias.